Apoteosis FM. Hola a todos, yo soy Un Dibujo Libre y en este programa hablaremos de Sylvia Plath. Así es, vamos a hacer una pausa, digamos momentánea, de los escritores y poetas nacionales, porque la idea aquí en Apoteosis FM es hablar como de todo realmente y no encasillarnos solamente en poetas, escritores colombianos. Así que en esta oportunidad vamos a hablar de Sylvia Plath y hablaremos de por qué esta escritora, cuya vida se caracteriza por su aproximación muy interesante al dolor. También vamos a hablar de su enfermedad mental y del sufrimiento. Y pues porque esto la convirtió en una de las máximas exponentes del género confesional, plasmado de manera brillante en sus versos. Bienvenidos entonces a este episodio de Apoteosis FM. Muy bien, vamos a empezar leyendo un poema, o bueno, los versos de un poema de Sylvia, pues como para tantear un poco el terreno y saber de quién estamos hablando. El poema se llama Soy vertical, obviamente traducido del español. Y esto es digamos, a modo de, obviamente de preámbulo, como ya lo he dicho, pero también una recomendación que les hago desde el inicio, es que quien sepa hablar en inglés y sepa leer en inglés y entienda pues el inglés en general, la recomendación es leer a Sylvia en su inglés, en su idioma original, porque es fascinante y pues es su obra de su puño y letra, pues por así decirlo, sin tener que pasar por, digamos, la interpretación de un traductor. Así que bueno, soy vertical, pero preferiría ser horizontal. Yo no soy un árbol enraizado a la tierra, absorbiendo minerales y amor materno para rebrotar esplendoroso cada mes de marzo, ni tampoco la belleza del arriate del jardín, que deja boquiabierto a todo el mundo y a la que todo el mundo quiere pintar maravillosamente, ignorando que muy pronto se deshojará. Comparados conmigo, un árbol es inmortal, una cabezuela no muy alta, aunque más llamativa, y yo anhelo la longevidad del uno y la osadía de la otra. Apoteosis FM. Muy bien, entonces vamos a empezar a hablar de Sylvia. Sylvia nació el 27 de octubre de 1932 en Boston, Massachusetts, en plena época de entreguerras. Era hija de Aurelia Plath, una profesora y escritora, y de Otto Plath, un entomólogo y profesor de biología. Esto es muy importante porque ya veremos, digamos, en el transcurso de este episodio, la relación tan visceral, tan especial, tan cercana de Sylvia con sus padres. Ellos dos eran ambos de ascendencia alemana. Entonces el papá daba clases de alemán y biología en la universidad y ella, su madre, daba clases de inglés y de alemán. Sylvia tuvo un hermano, Warren, que nació en 1935. Entonces, ellos determinaron profundamente, digamos, un poco esa característica de Sylvia por lo académico. Porque ya veremos que Sylvia fue muy tesa en la universidad y, pues, como escritora, evidentemente. Entonces, bueno, vamos a hablar del contexto social y cultural porque es también una pieza clave para ir armando este rompecabezas
de la persona, digamos, tan compleja, tan fascinante que fue Sylvia Plath. Entonces, en la década de 1930, recordemos que Sylvia nació en el 32, pero en toda la década del 30, cuando Sylvia nació, esta época fue la Gran Depresión. Entonces recordemos que esta Gran Depresión fue una devastadora crisis económica, hablando pues de Estados Unidos, aunque esto repercutió en todo el mundo, pero vamos a hablar propiamente de Estados Unidos. Entonces provocó un desempleo masivo, pobreza generalizada y dificultades económicas, no solo en Estados Unidos, sino realmente en todo el mundo. De hecho, esta es una de las causas de como de la explosión de la Segunda Guerra Mundial. Pero entonces este periodo de sufrimiento económico duró aproximadamente una década y tuvo un impacto muy significativo en la sociedad y también en la cultura de la época. Entonces estas dificultades afectaban, digamos, lo macro y lo particular, es decir, esto afectaba directamente a las familias y la lucha por la supervivencia era una realidad cotidiana de muchos estadounidenses, es decir, la comida, que es pues como lo fundamental para usted vivir. Y el mundo precisamente estaba al borde de esta Segunda Guerra Mundial y este conflicto pues que tendría un impacto profundo pues no solamente en la vida de Sylvia, sino de su generación y de la historia universal. Entonces tener en cuenta, digamos, esta década en la que Sylvia nació. Por otra parte, y algo muy importante, es que Sylvia Plath creció, estamos hablando de que esto ya va a ser casi 100 años, Sylvia creció en una sociedad donde las expectativas de género eran muy rígidas. Entonces las mujeres de su época a menudo o muy frecuentemente se enfrentaban a limitaciones en términos de educación y de oportunidades profesionales. Pero, a pesar de su talento y de inteligencia, Sylvia se encontró luchando constantemente contra las expectativas tradicionales de la mujer, pues en la década, ya hablando un poco más cuando ella estaba adulta, en la época del 50, una lucha que más tarde se reflejaría en su poesía, y no solamente en su poesía, porque ella también escribió novela, entonces también en su prosa. Entonces, esta época en la que ella vivió está marcada por sus roles de género tradicionales y muy estereotipados. Entonces, literalmente, las mujeres eran generalmente destinadas a desempeñar roles domésticos, ser amas de casa y madres abnegadas dedicadas a su hogar, y su potencial se veía muy a menudo limitado en comparación con el de los hombres. Pero entonces Sylvia, como muchas mujeres de su generación y de su época, enfrentó esta presión social significativa por conformarse con estos roles. Pero ella tenía ambiciones. Sylvia era una mujer ambiciosa. Entonces ella tenía ambiciones intelectuales y artísticas. Quería ser escritora y explorar su creatividad, por lo que entraba en conflicto directo con las expectativas de la sociedad de la época. Entonces esta lucha contra estas restricciones de género influyó de manera profunda en su trabajo y en su vida personal. Entonces sus escritos, hablando desde ya, digamos, un poco de su obra, reflejan esa tensión y la lucha interna que experimentaba como mujer que deseaba ir más allá de los límites tradicionales de su género. Pero entonces, en este mismo sentido, y por esto mismo, Sylvia Plath se convirtió en una figura emblemática del feminismo y la lucha por la igualdad de género. Y su legado pues sigue inspirando a las mujeres a desafiar las normas de género y precisamente a perseguir sus pasiones y ambiciones individuales. Pero, digamos, ya hablamos de lo general. Ahora vamos a hablar un poco más de Sylvia, porque como dije en el preámbulo, en la introducción del capítulo, además de estos desafíos sociales, Sylvia también experimentó su propia lucha personal, la vivió y la sufrió. Entonces, desde edad muy temprana, Sylvia enfrentó, o vivió, mejor dicho, episodios de depresión y ansiedad.
y esto influyó profundamente en su obra y pues también en su vida. Esta lucha con su salud mental se convertiría en un tema recurrente en su poesía y en su prosa. Pero entonces más adelante, mejor dicho, hablaremos sobre este aspecto. Por lo pronto, música, aquí en Apoteosis FM. Bien, vamos entonces a profundizar un poco más la cuestión de sus padres. Entonces vamos a hablar de su madre, Aurelia Platt. Ella nació en 1906 en un barrio de Boston, también en Massachusetts. Entonces Aurelia, su madre, era una mujer muy educada, habiendo obtenido una licenciatura en enseñanza de secundaria en la Universidad de Boston y tuvo también una maestría de enseñanza en la Universidad de Columbia. Ella, su madre, trabajó como profesora de secretariado y mecanografía en la Universidad de Boston y más tarde como maestra de secundaria en Massachusetts. Su madre, Aurelia, desempeñó un papel muy importante en la educación de Silvia, precisamente porque fomentó su amor por la lectura y la escritura, y Silvia, a su vez, heredó de su madre su pasión por la literatura. Después de la muerte de Otto, su padre, Aurelia, padre de Silvia, esposo de Aurelia, después de la muerte de Otto, Aurelia se convirtió en el principal apoyo emocional y financiero también de Silvia. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, y ahora vamos a hablar de Otto, el padre de Silvia, que nació en 1885. Entonces, después de emigrar a los Estados Unidos, recordemos que él era alemán, Otto obtuvo un doctorado en botánica en la Universidad de Harvard y se convirtió en un destacado entomólogo y experto en abejas. Entonces, él enseñó en la Universidad de Boston y escribió varios libros académicos. Pero resulta que Otto murió trágicamente cuando Silvia tenía apenas 8 años. Y esto fue por complicaciones en una cirugía de apendicitis mal realizada, pues. Entonces la pérdida de su padre, esto lo vamos a ver más adelante, tuvo un impacto significativo en la vida de Silvia y marcó casi que un antes y un después. Ella va a escribir un poema, Daddy, y es una reflexión sobre la figura de su padre. Muy bien, entonces vamos a leer unos cuantos versos de este poema Daddy, como para que nos hagamos una idea de cómo va el poema. Entonces dice así:
Papi, tú ya no me sirves, zapato negro en el que viví 30 años, como un pie, mísera y blancuzca, casi sin atreverme ni a chistar ni a amistar. Papi, tenía que matarte, pero moriste antes de que me diera tiempo. Saco lleno de Dios, pesado como el mármol, estatua siniestra, espectral, con un dedo del pie gris, tan grande como una foca de Frisco, y una cabeza en el insólito Atlántico, donde el verde vaina se derrama sobre el azul, en medio de las aguas de la hermosa Nauset. Yo solía rezar para recuperarte, Ach du, en tu lengua alemana, en tu ciudad polaca aplastada por el rodillo de guerras y más guerras, aunque el nombre de esa ciudad es de lo más corriente. Un amigo mío polaco afirma que hay 1 o 2 docenas. Por eso yo jamás podía decir dónde habías plantado el pie, dónde estaban tus raíces. Ni siquiera podía hablar contigo. La lengua se me pegaba a la boca. Apoteosis FM. Ya hablamos de sus padres. Ahora vamos a hablar de Silvia. Vamos a empezar a adentrarnos en ella misma. Entonces Silvia demostró un talento excepcional, realmente desde una edad muy temprana, digamos en su ámbito de educación y en su entorno familiar, digamos que sus padres también se dieron cuenta de este talento. Entonces Silvia asistió a escuelas públicas en Boston, precisamente donde se destacó académicamente y a una edad muy temprana, esto ya lo dijimos, mostró un amor por la literatura, por la lectura, por la escritura, y esto la hacía distinguir entre sus compañeros. Entonces desde muy pequeña Silvia, esto es muy importante también, desde muy pequeña Silvia se destacó por ser sumamente perfeccionista y muy aplicada. Entonces Silvia pintaba, tocaba el piano, sacaba matrículas de honor, ocupaba el primer puesto, como decimos pues aquí en Colombia. A los 8 años, ¿cómo les parece?, publicó su primer poema. Y a partir de ese entonces no dejó de desarrollar, digamos, su genio creativo, específicamente hablando de la literatura, aunque ella también dibujaba. Precisamente tengo en mis manos un libro que es una colección de cartas, porque Silvia escribió cartas de manera prolífica. Toda su vida escribió cartas, correspondencia con su madre y con, digamos, personas muy cercanas a ella. Pero entonces tengo en mis manos un libro que se llama Cartas de Silvia Plath, volumen 1, 1940-1951. Y en este compilado, en esta antología de cartas, hay como unas fotografías o como que escanearon las cartas que Silvia enviaba a su madre, en este caso, y en ellas se puede ver que Silvia escribía, pero también dibujaba. Es muy interesante, además muy bonito ver esto. Entonces, por ejemplo, hay una carta que está hablando sobre un viaje o sobre el mar y ella dibuja un velero, un barco, da una pincelada de alguna acuarela o algún acrílico azul. Entonces Silvia también estuvo como muy interesada por desarrollarse creativamente, no solamente desde la escritura, sino también pues desde el dibujo. Entonces es muy bonito también esto. Además, por ejemplo, estoy viendo una en este momento que es con máquina de escribir, pero una vez la terminó, pintó encima de ella un paisaje nocturno muy bonito. Entonces, bueno, para quienes estén interesados, hay una colección, digamos, muy completa y extensa de las cartas de Silvia Plath disponibles. Entonces, bueno, los primeros años de Silvia fue precisamente eso, desarrollar su interés por la poesía, que empezó a florecer y a florecer. Entonces, mientras escribía sus primeros poemas, ella mostraba un talento innato para las palabras. Uno de sus primeros poemas publicados se tituló Poema y se imprimió en el Boston Herald cuando solo tenía 8 años. Oiga, es que esto es empezar, digamos,
pisando fuerte, porque si uno a los 8 años que le publique un diario en su ciudad, pues esto no es cualquier cosa. Entonces, muy importante y muy interesante pues tener en cuenta eso. Entonces, estamos hablando de Silvia, pero vamos a desarrollar un poco, vamos a hablar un poco más de lo que significó para ella con tan solo 8 años, o bueno, 9 años, sí, no, 8 años, que fue cuando Otto, su padre, falleció. Entonces la muerte de él la destrozó por completo, realmente. Silvia estaba muy pequeña, entonces precisamente con 9 años, Silvia sufre su primera depresión. Entonces, durante este duelo, Silvia tuvo que lidiar con el dolor que le producía sentirse de alguna otra forma traicionada por la muerte de su padre. Aunque realmente pese a esto, ella había tenido una relación pues bastante problemática con él, ya que él era un hombre muy autoritario. Y, por otra parte, también con respecto a la muerte de su padre, tuvo, digamos, encontrones con su madre, a quien siempre le echó en cara que no llorara en público la pérdida de su marido. Entonces, como que complicada desde ya esta relación de Silvia pues con sus padres. Entonces, para tener en cuenta para lo que se viene. Entonces Silvia, retornando a ella, se sumergió en la literatura desde una edad muy temprana, pues ya lo dijimos, y tenía una amplia gama de autores que admiraba y leía y le gustaban mucho. Entonces autores como Emily Dickinson, por supuesto, Robert Frost también, y el inigualable Edgar Allan Poe, que se viene capítulos sobre él en Apoteosis FM. Entonces ellos fueron influencias muy significativas en su poesía y en su obra, pues en general. Emily Dickinson particularmente dejó una huella muy profunda en la forma en la que Platt abordaba temas como la muerte y la introspección. Entonces, bueno, Silvia terminó sus estudios en el colegio y continuó su educación en Smith College, una prestigiosa universidad para mujeres en Massachusetts. Allí también se destacó como estudiante y continuó escribiendo poesía y cuentos. Y fue durante su tiempo en Smith donde su talento literario se reconoció y donde empezó a publicar en revistas literarias. Entonces ya, si bien fue reconocida con 8 años publicándole un poema en el diario de Boston, en la universidad, obviamente como hay, digamos, más relaciones públicas, uno conoce a más gente, profesores, compañeros que están como más inmiscuidos en el medio, pues la gente vio y reconoció ese talento de Silvia precisamente, y pues fue invitada a escribir en revistas y tal. Entonces, Silvia siempre fue una mujer que brilló y destacó. Entonces, una vez estando en la universidad, Silvia Plath obtuvo una beca Fulbright, que es pues de lo mejor que puede ganar un académico. De hecho, actualmente estas becas todavía se siguen otorgando. Entonces Silvia Plath se la ganó, la beca, y esto le permitió ir a estudiar en la Universidad de Cambridge. Entonces se fue para Inglaterra, y entonces fue allí cuando conoció al poeta inglés Ted Hughes. Apoteosis FM.
Y esto literalmente hasta el sol de hoy, pues las relaciones que empiezan en la universidad, entonces se conoció con él y contrajo matrimonio tiempo después, en 1956. Entonces literalmente ellos se cruzaron en la universidad y fue realmente como si la literatura, como si la poesía los hubiera unido, ya que ambos eran jóvenes poetas llenos de pasión, por así decirlo, por las palabras, y este flechazo fue instantáneo, esto es mejor dicho de película, amor a primera vista. Y precisamente no pasó mucho tiempo antes de que decidieran casarse en una ceremonia muy sencilla en Londres ese mismo año, es decir, eso fue de una. Su amor estaba tejido con versos y metáforas, literalmente. Entonces ellos dos, juntos, crearon una familia que creció con la llegada de 2 hijos, Frida y Nicholas. Pero entonces cuando llegaron esos hijos, la maternidad transformó a Sylvia Plath y su experiencia como madre se convirtió en una parte muy importante también de su poesía y de su prosa. Entonces la vida en familia estaba en el corazón precisamente de su hogar. Entonces Sylvia amaba mucho a sus hijos y se preocupaba por su bienestar. También se involucraba activamente en su crianza y pasaba pues mucho tiempo con ellos. Entonces, como que repitiendo un poco la historia de ella, cuando estaba chiquita, Sylvia fomentaba la creatividad de sus hijos. Entonces les leía cuentos, poesía y los animaba también pues a que se expresaran artísticamente como ellos quisieran. Entonces también esto influyó mucho en que ellos también fueran personas como inquietas y curiosas frente al mundo artístico. Sylvia también va a escribir poemas y cuentos para sus hijos. Entonces esto también refleja un poco ese deseo de conectar con ellos a través de su trabajo como escritora. Entonces, bueno, hablando, digamos, un poco más sobre la relación de Sylvia con Ted, durante este matrimonio, ambos escritores alcanzaron un éxito literario significativo. Entonces, Sylvia publicó su famoso libro de poesía Ariel en 1965, que es considerado una de sus obras más destacadas. Pero entonces Ted Hughes también se destacó como poeta y su talento literario lo llevó a convertirse en el poeta laureado de Inglaterra, de Reino Unido, en 1984, digamos un poco más adelante. Pero entonces no todo es color de rosa realmente, y a pesar de su amor por la poesía, a pesar de esta conexión entre los dos, digamos literaria por así decirlo, la relación de Sylvia y Ted pues enfrentó ciertas dificultades. Entonces, mientras Sylvia luchaba contra su depresión y otros problemas de salud mental, esto la llevaba a ella a episodios bastante oscuros. Entonces la pareja también enfrentaba desafíos personales y profesionales, pues que generaban ciertas tensiones en su matrimonio. Entonces estos altibajos en esta relación se reflejarían precisamente en su trabajo artístico. Entonces, pues como tanto Plath como Hughes eran escritores talentosos y ambiciosos, entonces en teoría esto podría haber sido un vínculo sólido. Sin embargo, sus carreras literarias también se convirtieron en una fuente de competencia y de presión para ambos. Entonces Sylvia a menudo luchaba por equilibrar su papel como madre con su deseo, con su ambición de ser una escritora pues muy exitosa. A su vez, esto ya lo dijimos, Sylvia pues enfrentó problemas de salud mental casi que durante toda su vida, imagínese usted, de los 8 años, 9 años. Entonces esto incluyó episodios de depresión severa. Y esta lucha también tuvo un impacto en su relación con Ted, ya que la depresión de Sylvia a veces la hacía muy vulnerable y necesitaba de ese apoyo, de ese entendimiento adicional, cosa que pues, no es fácil de lograr. Y pues mucha gente no entiende, digamos, la dimensión de lo que es la enfermedad mental. Por otra parte, los dos
cónyuges, las dos personas, Ted y Silvia, tuvieron relaciones extramatrimoniales durante su matrimonio, precisamente. Eso también generó tensiones y desconfianza en su relación. Y estos episodios, a la larga, contribuyeron a la ruptura de su matrimonio. A esto se suma también dificultades financieras, porque la pareja enfrentó, aprietos económicos en varias etapas de su vida juntos. Y esta falta de estabilidad económica también ejerció mucha presión en la relación y además les generó preocupaciones adicionales. Ustedes saben que la plata es fundamental, pues a pesar de que uno dice, no, pues es que es fundamental para sobrevivir. Entonces cuando hay aprietos económicos y más en una relación y más en un matrimonio, pues paila, ahí sí pailander porque hay que mirar qué se come, qué comemos y tal. Entonces muchas veces la familia de Silvia era la que les ayudaba en estos casos. Entonces la relación llega a su fin en 1962. La pareja se separó y apenas un año después, en 1963, Sylvia Plath se va a suicidar en su casa en Londres con apenas 30 años. Y pues ya más adelante vamos a hablar un poco de esto. Entonces, mientras tanto, música aquí en Apoteosis FM. Listo, entonces ya hablamos, ya dijimos que Silvia pues sufrió depresión y tal. Pero entonces, ¿qué hacía Silvia frente a esto? Digamos, cómo se trataba, qué terapias hizo. Entonces, bueno, Silvia fue diagnosticada con depresión clínica, que es una enfermedad mental grave, y sufrió pues esto realmente durante toda su vida. Esta depresión clínica a menudo es conocida simplemente como depresión mayor. Es una enfermedad mental caracterizada por una tristeza profunda y persistente. También se caracteriza por la pérdida de interés en las actividades pues que normalmente disfrutaba hacer. También fatiga, cambios en el apetito y en el sueño, sentimientos de inutilidad y desesperanza, y también dificultades para concentrarse. Para Silvia esta afección, pues por así llamarla, fue una lucha constante que influyó en su vida pues de manera significativa. Entonces el diagnóstico de Silvia con respecto a la enfermedad mental, a su depresión, pues fue temprano. Pues ella experimentó, ya dijimos, sus primeros episodios de depresión en la adolescencia, digamos muy chiquita, con 9 años, y fue hospitalizada por primera vez en 1953, a raíz precisamente de un intento de suicidio. Este episodio realmente marcó, y ahí fue donde empezó esta relación, esta lucha con la enfermedad mental. Entonces, esta depresión la llevó a escribir y a explorar este sentimiento, estas sensaciones, estas emociones,
en una novela semi-autobiográfica que se llama The Bell Jar. En ella refleja, mejor dicho, sus experiencias y luchas con la enfermedad mental, y a propósito de esto, Silvia utilizó en esta novela un seudónimo que era Victoria Lucas, y esto le permitió explorar y abordar temas personales pues de una manera un poco más abierta y libre. A lo largo entonces de su vida, Silvia fue sometida a varios tratamientos, incluyendo terapias, hospitalizaciones en instituciones psiquiátricas. Estos tratamientos eran pues comunes en su época, aunque en ocasiones también eran bien traumáticos. A propósito de esto, Silvia se sometió a terapias de electrochoque, y yo no sé si ustedes pues saben un poco de esto, han leído, han visto videos sobre esto, sobre las terapias de electrochoque, que es un poco raro ver esto, porque el procedimiento con las terapias de electrochoque es que el paciente es anestesiado para evitar el dolor y relajado con un relajante muscular, y luego se le aplica una corriente eléctrica breve y controlada a través de electrodos colocados, o puestos, mejor dicho, en el cuero cabelludo, y esto pues induce a una convulsión controlada del cerebro. Estas terapias de electrochoque eran para la época un enfoque pues relativamente común para tratar depresiones severas y trastornos mentales. Entonces el efecto de estas terapias de electrochoque a menudo resultan en una mejora temporal de los síntomas de la depresión, pero en algunos pacientes. Esto no era generalizado y esto era más casi que experimental. Aunque realmente es que esto no se comprende cómo funciona. Se cree que estos electrochoques alteran la actividad cerebral y puede tener un efecto positivo en la química cerebral. Puede tener. Es decir, esto era literal los conejillos de Indias, y esto realmente es bien traumático porque esto lo hacete de cuenta como una sesión para tratar, bueno, no sé, una cosa bien macabra, bien rara. Era usted conectado con un montón de cables en la cabeza. Imagínese usted uno convulsionando por estos electrochoques, mejor dicho, muy, muy heavy la cosa. Y con respecto a esto, pues las terapias se administraban en sesiones repetidas, a menudo pues en un entorno hospitalario, y pues Silvia fue tratada en múltiples ocasiones con esta terapia. Y obviamente hay que hablar de los efectos secundarios y la controversia de esta terapia, pues porque siguen siendo, pues eran en su época y siguen siendo un tema controvertido en el campo de la salud mental. Aunque algunas personas dicen haber experimentado mejoras significativas, también pueden estar asociadas con efectos secundarios, como por ejemplo pérdida de memoria temporal. De hecho, Silvia expresó su angustia en relación con estos efectos secundarios en los diarios, en las cartas, en la correspondencia de ella con sus personas más íntimas, con su círculo primario, pues. Silvia exploró obviamente esta experiencia con las terapias de electrochoque en su obra y también en su poesía. En ella reflexionó la experiencia y sus efectos en su identidad y su memoria.
Morir es un arte y como todo, lo hago excepcionalmente bien. Resulta que Silvia trató de suicidarse, o de Petit Suisse, pues porque yo no sé si esto lo baneen en YouTube por usar esa palabra, pero bueno, trató de Petit Suisse, como dice, soy una pringada, lol, well. Pues Silvia trató de Petit Suisse varias veces. Esta frase que les digo, morir es un arte y como todo lo hago excepcionalmente bien, es un texto de una obra de teatro de un grupo de aquí de Medellín, un grupo de teatro que es el grupo de Matacandelas, del Teatro Matacandelas, que es fascinante, es increíble. Me encanta ir, me encanta ver la obra. La obra es La chica que quería ser Dios y es precisamente una obra de teatro sobre Silvia Plath. Una obra fantástica que mezcla poesía, música, una actuación increíble, esta, digamos, experiencia teatral que solo Matacandelas sabe hacer. Para quienes están en Medellín, recomiendo pues ir a ver cualquier obra de Matacandelas y en especial La chica que quería ser Dios cuando esté en temporada. Entonces, hablando un poco más de los intentos de Petit Suisse de Silvia, pues llega un momento en que lo logra. Entonces, el Petit Suisse de Silvia ocurre el 11 de febrero de 1963. Tenía 30 años y lo hizo en su casa en Londres. De lo que hizo ella fue utilizar gas para cometer pues su Petit Suisse al sellar las rendijas de la cocina con toallas mojadas y encender la estufa de gas. Esto provocó su asfixia por monóxido de carbono. Su cuerpo fue encontrado más tarde por un amigo que ido a visitarla. Entonces, en este momento histórico, el 11 de febrero de 1963 se oculta Silvia Plath, pero detrás de ella, detrás de su nombre, detrás de su obra, deja un legado impresionante. Es decir, Silvia es muy conocida en el ámbito anglosajón, más o menos conocida. Aquí en Colombia diría que poco, pero en los países hispanohablantes sí, digamos que no es tan conocida como en los angloparlantes. Silvia, vamos a hablar entonces del género que ella cultivó, perfeccionó y que lo hizo muy bien, que es el género confesional. Este género se caracteriza por la apertura y la franqueza del autor al explorar temas personales, a menudo íntimos y emocionalmente intensos, que esta pues es la característica de la obra de Silvia. Es decir, casi que hablar de género confesional es hablar de la obra de Silvia Plath. Entonces Silvia, en su género, en su estilo literario, se destacó por su franqueza en la escritura, aunque ojo porque voy a leer como el prólogo, la introducción de este libro que les mencioné ahorita, Cartas de Silvia Plath, el volumen 1, la traductora Agnès Salaberry, pero creo que no es la traductora, sino los autores de esto, que son Peter Steinberg y Karen Kukil. Ellos escriben, ojo aquí, Silvia era muchas cosas para mucha gente. Hija, sobrina, hermana, alumna, periodista, poeta, amiga, artista, novia, esposa, novelista, compañera y madre. Pero la característica que más se pasó por alto en su vida fue que era humana y por lo tanto falible. Tenía fallos de ortografía, puntuaba mal, mentía, citaba textos erróneamente, exageraba, era sarcástica y a veces brutalmente honesta. Qué interesante esto, porque es como la humanización de
casi que un ícono que se ha convertido Sylvia Plath. Es decir, no nos olvidemos de que Sylvia, a pesar de todo, era una persona. Entonces, Sylvia era una maestra en explorar la psicología humana y las complejidades de la mente, y utilizó su escritura para escarbar profundamente en las experiencias personales y emocionales, lo que permitió a los lectores conectarse muy fácilmente con sus personajes y temas de una manera realmente visceral. Sylvia también, dentro de su estilo, usó la metáfora y la simbología. Aunque su estilo era confesional, Sylvia también era conocida por su hábil uso de metáforas y simbolismo. A menudo empleaba imágenes muy poderosas y evocativas para transmitir sus experiencias y emociones de manera poética y simbólica. De hecho, y profundizando un poco más allá, este estilo confesional de Sylvia a menudo implica una profunda introspección y autorreflexión. Sus obras eran una forma de explorar y comprender su propia vida y su psicología, lo que le permitió enfrentar a sus demonios, por así decirlo, personales, y compartir esas reflexiones con sus lectores. Podemos así decir entonces que la escritura fue una terapia para Sylvia en muchos momentos de su vida. Y a lo largo de su obra, Sylvia abordó temas recurrentes como la identidad, la opresión de género, la maternidad, la muerte y la búsqueda de autenticidad. Precisamente estos temas se enlazaron con su propia vida y experiencia. El impacto cultural de Sylvia es innegable, es decir, influyó en la literatura, en la percepción de la escritura confesional, inspirando precisamente a otros autores a explorar sus propias experiencias personales de manera pues más abierta y honesta. Entonces, bueno, la obra de Sylvia, el corpus de Sylvia, está muy bien definido. Entonces esto incluyó diversos géneros, pero más que géneros, como formatos, que son poesía, prosa y los diarios. La prosa son como esta novela semi-autobiográfica que publicó Sylvia. Entonces la poesía de Sylvia es pues la parte central de su legado. En ella explora temas como la depresión, la opresión, el género, esto ya lo dijimos. Y dentro de la poesía, sus obras más influyentes incluyen Ariel, Lady Lazarus, Daddy y Tulips. Ya hablamos de esta novela semi-autobiográfica The Bell Jar, que es uno de sus trabajos más conocidos, que es una historia pues de una joven que lucha con la depresión y la opresión de género en busca de su identidad en la década del 50. Es muy interesante porque esto ofrece una mirada muy cruda sobre la salud mental, recomendada. También están, por otro lado, los diarios de Sylvia Plath, que son los que les mencioné al inicio del podcast, y estos diarios ofrecen una visión mucho más íntima de su vida y sus pensamientos, porque en estos diarios ella registró sus experiencias, luchas personales y observaciones detalladas. Entonces, pues también muy interesante. Hay una colección que fue la primera que ella publicó que se llama The Colossus, y ella contiene una serie de poemas que exploran temas como la identidad y el autodescubrimiento. Esta The Colossus es menos conocida que Ariel, pero también hace parte muy importante de su obra poética. Y pues Sylvia también escribió cuentos cortos, ensayos y obras de no ficción. Estos escritos abordaron temas como la maternidad, la opresión de género y la lucha por la igualdad. Entonces, ojo con todos los temas, con el hecho de que Sylvia no fue monotemática, sino que fue muy fiel a sus intereses. Entonces, al Sylvia ocultarse y al dejar una obra con un calibre como el que tiene la obra de Sylvia Plath, Sylvia fue la primera persona condecorada con un premio Pulitzer póstumo, que el premio Pulitzer es pues
de lo mejor que se puede ganar una persona en Estados Unidos, una de las máximas condecoraciones que puede recibir una persona en Estados Unidos. Entonces Silvia recibió este premio en 1982 por su libro de poesía The Colossus y otros poemas. Este premio reconoció precisamente su excepcional talento poético y su impacto en la literatura estadounidense. Entonces la vida de Silvia, y ya cerrando este episodio de Apoteosis FM sobre Sylvia Plath, la vida de Silvia y su obra literaria han sido una fuente de inspiración para películas, obras de teatro, novelas, y su historia personal y creatividad continúan influyendo en la cultura popular. Y a pesar de que Silvia falleció hace décadas, su obra sigue siendo leída y estudiada en todo el mundo. Su estilo confesional y su capacidad para expresar de manera conmovedora las luchas humanas, sus luchas, siguen resonando en la actualidad. Y terminamos con los últimos versos del poema Lady Lázaro o Lady Lazarus. Dice: porque yo, con mi cabellera roja, resurjo de la ceniza y me zampo a los hombres como si fuesen aire. Y bueno, hasta aquí llegamos en Apoteosis FM, en este homenaje a Sylvia Plath. Lo leímos, lo vimos y lo comentamos. Lo comentamos, lo escribimos y lo dijimos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Apoteosis FM y hasta cada momento.